Continuar con nuestra exposición de la epístola que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos, una iglesia que hemos notado muy querida, muy amada por el apóstol Pablo. Bueno, ¿cierto? Nosotros semanas anteriores veníamos viendo cómo se iba dando esa estrecha relación entre el apóstol Pablo, ¿cierto? Y los Filipos, esta iglesia de Filipos. Una iglesia que bien dijimos que es muy especial, ¿cierto? Muy importante para Pablo, y eso él lo deja entrever en sus primeros versículos. ¿Y por qué? Porque bien también mencionamos que esta es la primera iglesia que el apóstol Pablo planta en suelo europeo. Una iglesia que él planta en suelo europeo es la primera iglesia que él planta en su segundo viaje misionero que él hace, ¿cierto? Comisionado por la iglesia. Bueno, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, o esta epístola, como hemos dicho, ya tenemos a un Pablo más maduro, de ese Pablo que perseguía a la iglesia. Tenemos a un Pablo que ya ha recorrido mucho, que mucho ha avanzado, mucho ha crecido, mucho ha conocido del Señor, a tal punto que él dice y habla, como bien se nos enseñaba el día martes, de un hombre que visitó el tercer cielo, un hombre ya maduro, ¿cierto? Un hombre que en esa condición ha mostrado ya por medio de sus cartas, por medio de su epístola, por medio de sus escritos a la iglesia, ya el calibre, por así decirlo, de la fe que él ya tenía, por medio de la experiencia, el sufrimiento que ha tenido por la promesa que hace el Señor, que él le mostrará cuán necesario es padecer por causa de su nombre. Ese Pablo es el que ya está escribiendo, ¿cierto? Y tú puedes, ¿cierto?, notar, ¿cierto?, esa característica que este Pablo, ¿cierto?, escribe esta carta estando en una condición de prisionero, y Pablo, por medio de esas primeras palabras, le da gracia al Señor, ¿cierto?, por los filipenses. Él ora por los filipenses. Él alaba la comunión verdadera que él tiene con los filipenses, y también los insta a confiar en aquel que ha comenzado una obra, ¿cierto? Una obra por medio del Espíritu Santo, de la misma manera en que él ha empezado en ti y en mí. Eso es lo que creemos. Y también confirma su fe. Y también confirma ese amor que tiene para con cada uno de la iglesia de Filipos, los cuales él llama participantes junto con él de esa fe. Ahora el apóstol Pablo lo que hace, ya avanzando, ¿cierto?, nuestro pasaje o nuestra epístola, pone a Dios por testigo, por un testigo fiel, para afirmar todas las cosas que él ha hablado. No olvidemos que en Apocalipsis se nos dice que nuestro Señor es el testigo fiel. Por ende, cada vez que tú afirmas algo en nombre del Señor, Él está siendo tu testigo y mi testigo. Amén. Por ende, debemos cumplir cada una de nuestras promesas. Filipenses capítulo 1, verso 8 y verso 11 nos toca abarcar el día de hoy. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice, ya Pablo, ¿cierto?, mucho ha hablado a la iglesia y mucho ha dedicado en alabar esa comunión, ¿cierto?, y esa verdad. Y él dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Bueno, claro está, mis hermanos, que el apóstol Pablo en los primeros versículos, ¿cierto?, ha venido mostrando cuánto amor y cuánta preocupación siente
por los filipenses, eso ya está claro, ¿cierto? Verso 7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, afirma Pablo. Y a la verdad, esa debe ser la realidad, mis hermanos, de cada uno de nosotros como creyentes y profesantes de la fe en Cristo Jesús. Llevar a los demás creyentes en nuestro corazón. Regocijarnos cuando nuestros hermanos se conducen en la verdad y procurar que nuestros hermanos habiten juntos en la verdad. Esa es la realidad. Ese debe ser nuestro sentir. Procurar llevar a cada uno de nuestros hermanos en nuestro corazón. El apóstol Pablo vivía agradeciendo por cada una de las iglesias, por cada uno de los hermanos. Miren lo que dice la epístola que Pablo escribe a los tesalonicenses, su primera epístola, capítulo 1, verso 2. Él dice, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Ahora, mi hermano, yo quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Cada cuánto tú das gracias por tu hermano? ¿Cada cuánto tú das gracias por la iglesia y la congregación la cual tú tienes? ¿Cada cuánto es que tú das gracias por el pastor, por el presbítero, por el amigo y el compañero de milicia que tú tienes? ¿Cada cuánto tiempo es que tú lo tienes en mención de tus oraciones? ¿Das gracias realmente cuando Dios añade a un nuevo hermano a la familia de la fe? ¿Te regocijas cuando un nuevo hermano asiste a tu congregación? ¿Te deleita ver nuevos hermanos? ¿Y por qué pregunto todo eso, mis hermanos, amada iglesia del Señor? Porque, por lo general, cuando tú examinas el corazón del hombre, el corazón de la mujer, encuentras que los problemas que hay entre las personas, esas relaciones interpersonales entre hermanos y hermanas, todas tienen un factor en común y todas se dan y se enraizan en el corazón, para bien o para mal. Para bien o para mal, hay un factor común entre tú y mi persona, y es el corazón, y es cómo yo abordo y cómo yo siento cuando un hermano habita junto o asiste a la iglesia en la cual yo sirvo fielmente. Un claro ejemplo. Cada creyente tiene más de un don, o un don. Eso lo deja claro el apóstol Pedro, conforme al propósito que os ha sido dado, ¿cierto? El don, el charis, la gracia, ese regalo que Él se nos da. Cada uno tiene un don. Otros quizás tendrán 2, 3, 1, pero por lo menos cuando tú te añades, o el Señor te añade y te injerta a la familia de la fe, Él da dones a los hombres. ¿Para qué? Para edificación de su iglesia. Entonces el creyente que tiene un don puesto al servicio de sus hermanos dentro de la congregación local en la cual él sirve, se siente muy amedrentado cuando descubre que el nuevo hermano o la nueva hermana posee un don similar al que él tiene. Esa es una realidad. ¿O no es así? Acá no pasa, creo. Yo no creo que pase eso. Constantemente, semana tras semana, se nos está instruyendo, se nos está mencionando que esta es una iglesia en la cual
necesita de obreros. Creemos que la extensión del reino se da por medio de los dones que tienen los hombres. Eso es lo que creemos y eso es lo que profesamos. Pero por lo general, dentro de la iglesia, el hermano que es más antiguo siente una gran amenaza cuando llega fulano o fulana a las filas de la iglesia. Ahora, yo vuelvo a preguntar, ¿cuál es la disposición que yo tengo hacia mis hermanos? El hermano que tiene un don similar al mío, ¿cuál es mi disposición? ¿Me pongo al servicio de mi hermano para fortalecer mi don? ¿Para que mi don crezca? ¿O siento una gran amenaza? El apóstol Juan escribe una carta, su tercera carta, y en esta carta él nos menciona la evidencia clara de una persona que lucha y se opone a que otros también abracen y afirmen la verdad. Miren lo que dice el apóstol Juan en su tercera carta, capítulo 1, verso 9, verso 10. Dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, dice Juan, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con las palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Mis hermanos, Diótrefes tenía un espíritu narcisista, lo que se conoce hoy en día un espíritu narcisista. Una persona que muestra un patrón muy exagerado de autoimportancia. Ese es el narcisismo. Una persona que muestra un patrón muy exagerado de autoimportancia. No resiste que otros puedan ser reconocidos porque automáticamente su lengua lo comienza a condenar al adularse a sí mismo. Ese es un narcisista. Necesita que otros sepan que eres más que los demás. Ese es el hombre narcisista. Ese era Diótrefes. Quería sentirse que siempre él tenía el primer lugar, que su palabra debía ser la última, como si la iglesia fuera del mismo Diótrefes y no del Señor. Ese era Diótrefes en la iglesia. Diótrefes no quería tener nada que ver con autoridad. No quería nada que tener con rendir cuentas, ni mucho menos con tener que servir a otros. Ese era Diótrefes. A tal punto, mis hermanos, que un comentarista, William Hendrickson, dice y afirma que Diótrefes era un líder en la iglesia local y usa su posición de liderazgo para su provecho egoísta. Juan escribe que a Diótrefes le gusta ser el primero. En vez de servir a la iglesia, esta persona orgullosa es egoísta y se niega a reconocer una autoridad superior. Él mismo quiere gobernar la iglesia. Mis hermanos, voy más allá. Si bien Diótrefes era un líder en la iglesia, siempre está ese espíritu narcisista que cree que puede hacerlo mejor que aquellos que están por delante. Yo lo haría de esta manera, yo lo haría aquí, yo lo haría allá, mis hermanos. No es ese el espíritu que Pablo tiene en su carta. Ese espíritu de crítica, que cuando el liderazgo probablemente se equivoca, automáticamente aparece la murmuración y dice: yo lo hubiera hecho de esta manera, yo lo hubiera hecho así o asá. Mis hermanos, cuidémonos de esas cosas. Cuidémonos de esas cosas. Todos nos equivocamos. Todos podemos acertar y también no acertar.
Lo importante es reconocer humildemente ante el Señor y volver a comenzar. Mis hermanos, si bien esta carta que Juan escribe hace mención a un líder, también se da la misma realidad entre los hermanos. Por esta razón Pablo ora por la iglesia y pone a Dios por testigo. Él dice que lo que siente por sus hermanos de la iglesia de Filipos, que esas palabras que les transmite, que esa alabanza que tiene para ellos es algo verdadero y algo genuino en sus palabras. Ustedes no solo han pensado en ustedes, filipenses, sino que también han pensado en mí, dice Pablo. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, versos 15 y 16, continuando la carta ya en sus palabras finales, dice Pablo: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, dice Pablo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Wow. Mis hermanos, si he hecho filipenses en mi vida, ha sido confrontarme. La realidad de los filipenses es muy diferente a la realidad del cristiano actual. Sinclair Ferguson, en su libro La imitación de Cristo, dice: cuán inconstantes somos los cristianos de ahora. En comparación, a menudo no queremos comprometernos y como consecuencia no se puede contar con nosotros cuando surgen dificultades, fracasos o crisis en la iglesia a la que pertenecemos. Cuando surgen esas dificultades de cualquier índole, buscamos pastos más cómodos. No así los filipenses, dice Sinclair Ferguson. No es de extrañar que se formara tal vínculo de amor entre Pablo y estos cristianos. En la actualidad, por lo general, será muchas veces, tristemente, la otra vez comentaba el pastor, ¿cuántas personas pasan o han pasado por la iglesia que a la primera, al más mínimo detalle, abandonan las filas de la fe? Es una tristeza, mis hermanos, ver cómo entra y sale gente de las iglesias como si esta fuese una puerta giratoria. Se crean lazos, vínculos, afectos, amor. Pero el apóstol Pablo nos demuestra en esta epístola cuál es la verdadera hermandad y cómo él lleva la verdadera hermandad con los filipos. Él dice claramente: ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, dice. O sea, mis hermanos, Pablo no tenía nada que darle a esta iglesia más que la palabra del Señor. Y en respuesta, los filipenses bien supieron sostener su ministerio. Pablo va más allá de que todo tiene que estar bien dentro de una iglesia. Va más allá de vernos, saludarnos y llamarnos quizás una vez o dos veces por semana. Inclusive va más allá de reunirse y compartir un momento de coinonía, la verdadera hermandad. Los vínculos de hermandad, mis hermanos, se fortalecen en la adversidad.
Los afectos del corazón se hacen más fuertes compartiendo la debilidad, el sufrimiento. Es ahí donde están los verdaderos amigos y los verdaderos hermanos. En la debilidad, en la necesidad, en la aflicción. Y es por esa razón que el apóstol Pablo escribe y dice verso 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. En este texto, mis hermanos, se utiliza una palabra que en el original alude y habla de algo que proviene desde los intestinos, algo profundo que proviene desde las entrañas. Ese es el propósito de Pablo. Mi amor viene desde muy adentro, viene desde lo más profundo de mi interior, desde mis intestinos, desde mis entrañas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esa es la clase de amor que yo tengo por ustedes, filipenses. Mis hermanos, no sé si ustedes recuerdan la primera vez que a los del camino se les llama cristianos. Bueno, después de la muerte de Esteban, ¿cierto? El primer mártir de la iglesia, cuando dice que el joven Saulo veía, ¿cierto? Y aprobaba la muerte de los cristianos, se da una gran persecución y la iglesia comienza a dispersarse. La iglesia se dispersa, la iglesia empieza a acrecentarse por medio de la persecución y comienza a llegar rumores a la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia principal en aquel tiempo, que el evangelio iba creciendo en Antioquía después de la persecución. Y es ahí donde envían a Bernabé a confirmar todas estas cosas que estaban rumoreándose y que estaban hablándose. Ahora, ¿por qué creen ustedes que ocurre todo eso? ¿Por qué creen? Bueno, dice la Escritura en Hechos que la mano del Señor estaba con ellos y que Bernabé al llegar no escuchó lo que se hablaba, sino que él vio, él presenció la gracia de Dios y se regocijó y les exhortó a que se mantuviesen firmes y fieles al Señor. Vio personas, hombres y mujeres que hablaban diferente, pensaban diferente, se comportaban de forma diferente, inclusive que se amaban muy diferentemente a los demás, a los cuales se les llama por primera vez cristianos, porque reflejaban lo que Cristo les enseñó. Ahora, preguntémonos, ¿cómo realmente amo yo a mi hermano? ¿Cuál es el amor que yo tengo por ti? ¿Cuál es el amor que tú tienes por mí? Mis hermanos, y no quiero ser majadero con este asunto. Amar a una persona y el amar a un hermano, a una hermana, no significa palmetear su espalda. No significa aguantar sus caprichos. No significa aguantar sus pecados para mantenerlos tranquilos y no se vayan de la iglesia. No, ese es el amor verdadero. Amar realmente a una persona significa que tú sientes un compromiso inquebrantable con él, de ayudarle a luchar con sus debilidades, amonestarle, educarle en el Señor, para que él pueda crecer junto a ti, a imagen y semejanza de aquel que lo llamó. Eso es amar realmente a un hermano. No significa estar a cada rato diciéndole, hermano te quiero, hermano te amo. No. Dispone tus dones para el crecimiento de tus hermanos y verás reflejado el amor de Dios en ellos. Y eso no sucede porque
porque realmente tú produzcas un amor como tal, sino más bien porque hay algo más grande en ti que te hace ser así. Y él escribió Pablo en Romanos capítulo 5, verso 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por medio del Espíritu que nos fue dado. Ese amor que nos fue dado es el que se va perfeccionando día a día en nosotros. Ese es el amor que se va perfeccionando, que va creciendo, y ese amor proviene de la fuente misma, que es Dios. Y no es que Dios tenga amor, porque Él tiene mucho amor, no. Él es amor. Dios es amor, no tiene amor, es amor. Es la fuente misma del amor verdadero, a tal punto que se despojó de su unigénito Hijo por aquellos que le rechazaban. Ahora, y por esa razón, el apóstol Pablo ora por los filipenses, verso 9 al 11, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ahora, mis hermanos, pareciese que en estas palabras hubiese una completa contradicción por parte del apóstol Pablo, ya que en el verso 6 él dice, y el mismo Pablo afirma, que el Señor comenzó una obra en nosotros y que Él mismo, Dios, la irá perfeccionando. Entonces algunos comienzan a preguntarse el por qué debemos orar por el crecimiento. ¿Por qué debemos orar para crecer? Si el mismo Dios comenzó una obra y Él debe perfeccionarla. Y aquí se presentan dos premisas, mis hermanos. Bueno, ¿qué es una premisa? Es una afirmación que sirve como base para construir un pensamiento. Eso es una premisa como tal. Es una afirmación que sirve para construir un pensamiento. Entonces, está aquel que piensa de esta manera: si Dios ha comenzado su obra en nosotros y si la va perfeccionando, entonces se quita de nuestras manos cualquier responsabilidad. Si Dios comenzó algo, Él es completamente responsable. Yo no debo hacer nada. Bueno, ese pensamiento como tal conduce a una persona a una indiferencia espiritual. Y ese pensamiento ha hecho mucho daño en la iglesia actual, a tal punto que de ese mismo pensamiento aparece la doctrina del cristiano carnal, que de bíblica no tiene nada, mis hermanos. La doctrina del cristiano carnal. Existen dos tipos de cristianos, dicen ellos. El cristiano carnal, donde no hay base bíblica para dicha afirmación, y si la hay, está fuera de contexto, y el cristiano espiritual. Bueno, este tipo de personas piensan que es suficiente confesar a Cristo como Salvador, pero no necesariamente confesarlo como Señor. Grave error, mis hermanos, porque Cristo es Señor de todo o es Señor de nada. No podemos limitar el poder y el señorío del Señor. O es Señor de todo o es Señor de nada. Y por otro lado tenemos a aquel que ha entendido lo que su Biblia dice y le enseña. Si Dios está obrando y empezó una obra, nosotros tenemos una responsabilidad de responder a dicha obra. Y Filipenses capítulo 2, verso 12 al 13, Pablo ahonda más este tema de la responsabilidad que tenemos. Él dice en ese pasaje, Filipenses capítulo 2, versos 2 y 13, dice: por tanto, amados míos, como si
siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, no porque yo los esté mirando, dice Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, trabajaos, responded en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por ende, el apóstol Pablo lo que hace es orar al Señor por cosas que él considera que son esenciales dentro de una iglesia, y es por el amor, por el conocimiento y el discernimiento de estos filipenses. Mis hermanos, pregunta, ¿el amor es importante dentro de una congregación? ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? Ya. ¿Por qué pregunto eso? Porque la verdad es que el amor cubre múltiples esferas de la vida de una persona. Cubre la necesidad de sentirse querido o sentirse amado. Cubre la necesidad de sentirse respetado y también valorado. Cubre la necesidad de sentirse ayudado y también apoyado en momentos difíciles y de angustia. Cubre la necesidad de sentirse perdonado y restaurado ante una falta o una falla que tú cometas, tanto al Señor como hacia tu hermano. Y un claro ejemplo, mis hermanos, es cuando un intérprete de la ley se acerca para probar al Señor y él le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? A lo que el Señor le responde en Lucas capítulo 10, verso 27, dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Ahora el Señor, mis hermanos, comienza a relatarle una parábola muy conocida por nosotros, la parábola del buen samaritano. Bueno, judíos y samaritanos no tenían muchas migas, no tenían muy buena relación por asuntos religiosos y asuntos prácticos, por ende ellos no tenían mucho que ver. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿quién es tu prójimo? Bueno, escúcheme bien, hermano. Lo que se da aquí es un juego de palabras por parte de nuestro Señor Jesucristo, haciéndonos entender que tú eres el prójimo. Tú mismo eres el prójimo. Porque debes tratarlo a Él como a ti mismo. Tú mismo eres el prójimo. El prójimo has de ser tú. Donde sea que haya alguna necesidad, hay una responsabilidad de ayudar y no hay ningún límite para no hacerlo. Tú eres el prójimo. El amor no tiene fin. El amor no puede decir he hecho bastante, lo suficiente, ya está listo. Hay una responsabilidad personal que yo tengo contigo y que tú tienes con mi persona. ¿O no? Mire que dice Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 10, parece que no convencía mucho. Dice, así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. El ayudar a otros, mis hermanos, es una cualidad y es el resultado del amor que Dios derramó en cada uno de nosotros.
El problema es que muchas veces el amor tiende a ser ciego y nubla nuestra realidad y nubla nuestra mirada. Por esa razón el apóstol Pablo ora por amor, y no solo por amor. Ora por amor, por conocimiento y por discernimiento. Para el apóstol Pablo, el amor y el discernimiento van juntos. No van separados, van juntos. Para Pablo, el amor no puede ser separado del discernimiento. Amar es la motivación para ayudar. ¿Está claro, cierto? Amar es la motivación que yo tengo para ayudar, y el discernimiento nos capacita para ver dónde realmente hay una verdadera necesidad. Una verdadera necesidad. El amor significa que tenemos compasión. El discernimiento, que vemos las situaciones de manera clara y realista. Por esta razón, amada iglesia, aunque entendamos que estamos seguros en el Señor, que Él nos ha salvado, que Él nos ha rescatado y que esa obra Él no la va a soltar, también necesitamos entender que esta obra va siendo perfeccionada día a día. No podemos dejarnos llevar por nuestras emociones. El corazón es engañoso, el corazón es perverso. Dejarse llevar por las emociones de nuestro corazón no es ayudar, porque muchas veces se termina generando un mal en dicha ayuda. Pablo desea que los filipenses, a la hora de amarse y ayudarse, lo hagan discerniendo y conociendo lo que realmente están haciendo. Mis hermanos, con esto yo no estoy diciendo que no se debe ayudar. Ojo, no se tome de esa manera. No estoy diciendo no hay que ayudar. Pero a la hora de ayudar, uno tiene que discernir si realmente la necesidad es así o no es así. No por casualidad, el apóstol Pablo menciona versículos más abajo de esta misma epístola que algunos predican a Cristo por diversas motivaciones. De la misma manera, dentro de una iglesia asisten muchos por diversas motivaciones. Proverbios capítulo 3, verso 21 al verso 23 dice: Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos, porque refrescarán tu alma. Son como las joyas de un collar, te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Amado hermano, te vuelvo a preguntar: ¿tú quieres tomar buenas decisiones? ¿Quieres tomar buenas decisiones a la hora de ayudar a un hermano o a una hermana? Dile al Señor que te dé sabiduría. Dile al Señor que te dé discernimiento. Él la tiene en abundancia para sus hijos. No te conformes solo con el hecho de saber que fuiste salvado. No. Confórmate cuando veas que realmente tú estás tomando buenas decisiones, que estás ayudando de manera correcta, que la forma en que tú ayudas no está creando un parásito. Discierne bien a la hora de ayudar a un hermano. Podrías hacerle mucho mal. Esa obra el Señor la está y la va perfeccionando hasta el día que Él vuelva. Por eso pídele al Señor que siga ejercitando tus sentidos. Los sentidos deben ser ejercitados. Oremos al Señor y pidámosle que Él nos ayude a que el amor sea un amor no movido por la emoción, sino que sea movido por el conocimiento y por el discernimiento, por la cual Pablo ora por los filipenses y también nos enseña a nosotros.